bienvenidos a este evento Lógica del Clan Familiar y Antenas Biológicas No Vivas en Tucumán. Vamos a ver de qué se trata la lógica del clan familiar en Tucumán, ¿sí? Y ustedes me van a ir ayudando con un poco sus vivencias, aunque seamos del mismo país, cada región tiene sus culturas, cada región tiene sus costumbres, como recién hablábamos el tema del horario y la puntualidad. Y lo que sí compartimos es la lógica. Por eso el taller empieza con esta palabra, lógica. ¿Por qué? Porque la lógica es la que nos va a vincular a todos los clanes, ¿sí? A los clanes de Buenos Aires, a los clanes de la Mesopotamia, a los clanes de la Patagonia, a los clanes del noroeste, ¿sí? Podemos tener diferentes diseños, que serían diferentes costumbres, pero hay una lógica que está detrás en la que nos vinculamos y nos conectamos, ¿sí? Entonces, este taller del día de hoy y de mañana va a ser todo el tiempo evocar esa lógica que nos vincula, pero que también nos separa, ¿sí? La lógica tiene ese poder, tiene el poder de conectar, pero también de separar, ¿sí? Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos, como hablábamos recién con tu nombre, Viviana, si tenemos una configuración de puntualidad, eso tiene que ver con una lógica previa, ¿sí? Entonces, nos separa y nos une. Y todos tendríamos la misma lógica, ¿sí? Pero también nos separa. Pero eso que nos separa muchas veces es aparente, es una aparente separación. Y nos pasa en la lógica del clan familiar con otros diseños, ¿sí? Otros diseños, le vamos a decir diseños a las costumbres. Porque una costumbre es de alguna manera un diseño que entre todos coincidimos, acordamos de que íbamos a tener en este territorio, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver eso, esa lógica de esos diseños en el clan familiar, pero primero quiero testear un poquito ustedes dónde están, por dónde empiezo, si por atrás, si por adelante, si por qué frecuencia. Y como ven ahí en el pizarrón o en la pantalla, vemos un globito con las palabras frecuencias. Vemos un número, Tucumán 96381. ¿A ustedes les dice algo, no les dice nada? ¿Por qué esta señora vincula los números con las letras? ¿Ustedes saben? ¿Tienen con conocimiento de las frecuencias de los números? Levanten la mano los que sí. Levanten la mano los que sí. Bien. 1, 2, Patri. Bueno, yo también hago así por la red de Patricia. 3, bien. 4. Yo vi unos videos que vi, o sea, no es que lo tengo el conocimiento. O sea, Sí. pero algo vi. Buenísimo. La profundización la vamos a hacer hoy, ¿sí? Y sobre todo en la primera parte vamos a profundizar. ¿Por qué? Porque si yo no arranco con las frecuencias, vamos a tener un recurso menos para comprender, ¿sí? Las frecuencias, que son los números, desde la lógica no son cantidades, son lógicas. El 1, el 2, el 3 y el 4, desde los diseños son cantidades, pero desde la lógica nos está diciendo otra cosa, nos está hablando de una frecuencia, ¿sí? Recién escuchaba que, ¿tu nombre? Patricia, contaba que aquí hubo un conservatorio de música, Así es. ¿sí? Antes de ser el partido justicialista, era un conservatorio de música. Y, wow, buenísimo, buenísimo. ¿Por qué? Porque nos vamos a reconectar con ese pasado que habitó en este territorio, que se trataba de las frecuencias musicales, en este caso, y de alguna manera se ocupaban de afinar los instrumentos. Nosotros vamos a afinar también este instrumento hoy acá. Vamos a evocar a ese pasado de este lugar, porque nos viene muy bien nos viene afinarnos. ¿Por qué nosotros vamos al médico? Porque estamos desafinados. ¿Por qué nosotros vamos al psicólogo? Porque estamos desafinados. ¿Sí? ¿Por qué nos enfermamos? Porque estamos desafinados.
Entonces, este lugar y esa lógica que tenía en un principio nos va a vincular con esa afinación. Y para eso necesitamos conocer las frecuencias. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué les decían en el conservatorio? ¿Cuál es el do? ¿Cuál es el re? ¿Cuál es el...? ¿No? Cada una de las frecuencias para después hacer música. ¿Sí? ¿Nosotros qué queremos hacer en nuestra vida? Hacer música con nuestra vida, con nuestro instrumento. ¿Qué queremos? ¿Afinar o desafinar? Queremos afinar, aunque muchas veces no lo logremos, nos cueste, ¿sí? Desafinemos. Pero yo tengo un trabajo de todo el tiempo. Exacto. Es un trabajo de todos los días. Y por esto estos encuentros, que en este caso le agradezco a Patricia por haberlo convocado, este es un evento para afinar esas frecuencias. Y en cada lugar que voy, ese es el propósito, ¿sí? El propósito que está detrás es afinar esas frecuencias. Porque de alguna manera, que un paciente mío esté desafinado, hace que yo también esté desafinado, porque estamos entre todos componiendo una gran obra musical, ¿sí? Se ve muy bien con los instrumentos, cuando hay uno de la orquesta que está desafinando. Se ve muy bien, y también se ve socialmente. Pero ¿qué pasa? No tenemos esta mirada artística para otras áreas, ¿sí? Nosotros, lo que nos hace la lógica, así como nos separó en un momento en áreas, en categorías, en materias, en profesiones, lo que nos hace ahora es reconectar todas esas áreas en una área. Porque uno dice, ¿qué tiene que ver la música con la política? Tiene mucho que ver, ¿no? ¿Qué tiene que ver el arte con la psicología? Tiene mucho que ver. Pero ¿qué pasa? Necesito hacer el enlace, ¿sí? Hay un libro, ¡ay no! Es tucumano este hombre. Alberto Rojo se llama. Sí. Y es filósofo y es físico. Y es músico. Sí. ¡Wow! Me vengo a reconectar con esa antenita a Tucumán, porque ese fue el primer libro que a mí, mira, se me pone la piel de gallina, ese fue el primer libro que a mí me hizo adentrarme en todo este mundo, y el libro se llama Borges y la física cuántica. Era el profesor de antropología. Exacto, exacto. Entonces, ese libro, cuando yo entro en la librería, me llamó la atención, porque claro, uno que dice, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Sí? Desde esta perspectiva limitada que nosotros tenemos en un momento determinado de la vida, en donde no podemos tener una lógica que vincule a los elementos, ¿sí? Entonces, Alberto Rojo, un tucumano, 381, que es la característica de acá, él pudo hacer ese enlace y vincular. Y observen que lo que le dio el enlace es la música. Porque la música está muy relacionada a la física y a la matemática, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Al hacernos estudiar por separado las materias en la universidad y en el secundario, no, uno que dice, no, a mí no me hables de física porque yo no estudié eso. Y parece que uno se queda desconectado de todas las áreas. Cuando la física, primero, es lo primero. Primero, ¿qué es lo primero? ¿Sí? Segundo, que todo tiene física, todo tiene química, todo tiene matemáticas, todo tiene arte, todo tiene música. No lo puedo ver separado. ¿Sí? Entonces, hemos detectado el primer error, ¿sí? Que lo podemos anotar en el pizarrón. Bien. Entonces, en esta charlita previa hemos detectado un primer error. ¿Cómo le podríamos decir a ese primer error de nuestra percepción? ¿Sí? ¿Cómo le podríamos decir a ustedes que todas más o menos pueden estructurar una oración, buen día? ¿Cómo le podemos decir a ese primer error que hemos detectado recién?
y que lo detectó este tucumano Alberto Rojo hace unos años atrás. Hay una separación dentro de la realidad que vivimos. Ajá. Lo más. Hay una separación dentro de la realidad que vivimos. Bien. Esto va a ser interactivo, así que acostúmbrense, todos van a participar. Hay una separación en la realidad que vivimos. Me gusta, yo soy terapeuta y quiero preguntar acá, ¿cuántos son terapeutas? ¿Uno? ¿Patrick? Lo que sea, sí. Terapeuta, acompañante terapéutico en algún aspecto de toda el área. ¿Sí? 1, 2, 3, ¿vos no? No. 4, bien, buenísimo. ¿Qué pasa? Pero todos escuchamos a nuestros hijos, a nuestra vecina, a nuestra mamá, en algún punto todos somos terapeutas también, ¿sí? Pero bueno, esta cualidad terapéutica de escuchar y de anotar exactamente como lo está diciendo la persona, ¿sí? Entonces, ella dijo, hay una separación en la realidad que vivimos. Perfecto. Es un ejercicio muy interesante, no solamente para los terapeutas, sino para todo el mundo poder detectar esta primera frecuencia descriptiva que está haciendo ella en un sentido más puro, ¿sí? Tiene la lógica de poder captar la pureza de lo que está diciendo, antes de que nuestra interpretación interfiera, ¿sí? Entonces, es lo mismo en la lógica terapéutica y de a poquito la vamos a ir incorporando todos. Entonces, podríamos traducir, y ahí sí estoy interpretando lo que ella dice, podríamos traducir que esta separación que hemos hecho los humanos tiene que ver con el foco que le queremos poner a las cosas, ¿sí? Le queremos poner un foco a algo y para no desenfocarnos, todo un grupo solamente se dedica a la física, todo un grupo solamente se dedica a la química, todo un grupo se dedica a la medicina, pero que entre todos estamos armando el todo, ¿sí? Entre todos estamos armando el todo. ¿Qué pasa ahora? Que esta lógica ahora vamos a vincular y ese todo en cada una. Para redondear lo que venimos hablando de la lógica, que es la encargada de integrar y desintegrar, ¿sí? Simultáneamente. Es la encargada de unir y de desunir simultáneamente. Por eso, creo que a veces en el clan familiar nos encontramos con una persona que siempre está tratando de unir a la familia, pero de repente se le desune todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque está enganchada dentro de la misma lógica que une y desune, ¿sí? Bien, entonces, ahora en esta primera parte nos vamos a conocer, les voy a hacer la presentación de lo que vamos a ver en el día y mañana, y les voy a delinear y delimitar la estructura lógica de este taller de 2 días, ¿sí? Tenemos que arrancar sí o sí por la lógica y por la frecuencia, porque lo vamos a estar vinculando todo el tiempo. Les contaba que aquí había un conservatorio de música antes de ser el Partido Justicialista y que nos vamos a reconectar con ese aspecto que tiene ya el lugar de frecuencias, en donde una profe de música lo primero que tiene que hacer es contarle a sus alumnos cuáles son esas frecuencias que componen la música, ¿sí? Y si nosotros somos frecuencia y queremos afinar, ¿sí? Exacto, nos tenemos que poner en sintonía, pero primero hay que tomar una decisión, que es la decisión de afinar. Ojo que no se olvide esa parte, porque también nos encontramos en muchos ámbitos educativos en donde hay mucha gente estudiando, pero no todo el mundo tomó la decisión de estudiar, ¿sí?
Entonces, lo mismo acá. No nos podemos olvidar de que primero tenemos que tomar la decisión de querer afinar. ¿Sí? Bien. Entonces, en la lógica nos presenta, la lógica de la realidad nos presenta que hay una realidad unificada que vemos por separado, que vemos fragmentado y de alguna manera analizar significa separar por partes más pequeñas, ¿sí? Pero ¿qué pasó en este tiempo en la humanidad? Hemos analizado tanto, que todas esas partes ya están muy desconectadas entre sí. ¿Sí? Entonces, hoy en día nos encontramos en esa dificultad de que el análisis se nos volvió peligroso para nosotros mismos. Entonces, la propuesta de este taller es poder encontrar un recurso nuevo que nos haga ver la parte y el todo sin analizar. ¿Sí? Porque ya sabemos cuál es la práctica del análisis. Me hace perder en un mar de elementos que después me quedan inconexos. Hace perder en el todo. Exacto, nos hace perder en el todo el análisis. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante la lógica y los números nos van a ayudar con este proceso de poder ver el todo sin analizarlo, sin seguir desmenuzando. ¿Por qué? Porque de alguna manera este tiempo en el que estamos es de empezar a unir las partes, ¿sí? Como el rompecabezas. ¿Se acuerdan que al principio, bueno, uno tiene que separar las piezas y verlas todas por separado? Pero llega un momento del rompecabezas donde hay que empezar a unir las piezas. Exacto, tiempo de reconexión. Entonces, todo eso que nosotros escuchamos, que anda resonando, ahora lo vamos a ver de manera lógica, ¿no? Y también tengo que tomar una decisión inconsciente, si quiero seguir separando o si quiero reconectar. Así como afinar, esa es la segunda decisión, vayan anotando. ¿No? Y me la tengo que hacer muy honestamente conmigo. ¿Quiero seguir separando? Para ver de qué se trata esta pieza, de qué se trata esta pieza, de qué se trata este elemento, de qué se trata este elemento, o ya quiero empezar a ver de qué se trata el todo, la totalidad, ¿sí? Son dos movimientos diferentes. Uno es el movimiento divergente y el otro es el movimiento convergente, ¿sí? El movimiento divergente va a estar permanentemente separando. El movimiento convergente va a unir, pero no a unir en un sentido concreto, sino más bien en un sentido abstracto. Es un poco la lógica de los terapeutas, los médicos, ¿no? Bueno, a ver, como decía Nelly, ya está, ya me cansé de ver por separado las piezas que componen al organismo femenino. Me cansé, entonces toma una decisión, le viene del inconsciente, empezar a reconectar con las otras partes que componen a ese paciente que viene, ¿sí? Pero eso es una resonancia y una decisión que ella tomó en lo que le vamos a decir alta velocidad. En alta velocidad, ella toma esa decisión, entonces después se aboca a esa tarea de unir los elementos. Hubo una decisión. Pero ¿qué pasa? Hay detalles técnicos que vamos a ver este fin de semana en esa decisión, detalles técnicos que de alguna manera nos hacen no pulir del todo esa reconexión, ¿sí? Exacto, primero vimos lo que es la lógica y después vimos los dos movimientos que tiene, el divergente y el convergente, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. Sí, separar, desunir el Exacto, vincula y desvincula. Ojo, siempre acuérdense que hace las dos cosas la lógica, ¿sí? Entonces, yo les voy a dar un ejemplo básico.
si yo digo pera, manzana, naranja, pomelo, kiwi, melón, frutilla, ¿no? Les doy elementos por separados, pero ustedes ya tienen la lógica detrás. Entonces, la lógica los va a unir dentro de el conjunto frutas. ¿Sí? Exacto. Los separo perceptualmente de alguna manera, pero no están separados de las verduras, de las plantas, del reino vegetal. Lo mismo el reino vegetal, animal, mineral. Nosotros lo hemos separado para estudiarlo, para analizarlo. ¿Sí? Pero no están separados. Y de alguna manera, la lógica es esa vinculación que tenemos con todos los elementos. Necesitamos primero verlo en macro, para después ir a la lógica, por ejemplo, del clan familiar. ¿Sí? De a poquito les estoy abriendo este campo para que podamos tener mucho oxígeno y mucho territorio en el cual manejarnos. La lógica te permite eso, por eso los números, las matemáticas, se manejan con lógica. Porque si yo digo 3, pueden ser 3 peras, pueden ser 3 limones, pueden ser 3 duraznos, pueden ser 3 amigos, pueden ser 3 galaxias, pueden ser 3 países. Exacto, puede ser un montón de cosas. ¿Sí? Entonces, los números tienen esa finalidad. Muchas veces hay las personas que al principio empiezan como con una resistencia a los números, se enojan porque uno vincula las letras y los números. Se enojan así como el que va a aprender francés y no entiende la primera clase, ¿no? Se enoja, bueno, no, habla en castellano, ¿cómo? Cuando decís hola, chau, ¿no? ¿Por qué la profe me habla todo el tiempo? Bueno, porque tiene que ver con una neurología que hay que ir generando. Entonces, los números, el porqué de la herramienta lógica de los números tiene que ver con que nos va a dar el oxígeno para poder después vincular todo. Peras, limones, familias, países, lugares, regiones, todo. ¿Sí? Entonces, esa es la lógica de la lógica. Es muy interesante. ¿Por qué? Porque los números van de 0 al 9 como los hemos configurado hasta ahora. ¿Sí? Es exactamente que los colores. Hay muchísimos más colores en el universo, pero nuestra percepción se limita a un número. Los números también. ¿Sí? Entonces, el diseño del 0 al 9 es una forma de organización de los números y las frecuencias. ¿Sí? Nuestro cerebro naturalmente tiene esa directiva de generar patrones constantemente. ¿Sí? Es nuestra vinculación con el universo. No es que las matemáticas sean el lenguaje del universo. Bueno, sí, una forma de decirlo. ¿Sí? En realidad es nuestro cerebro el que hace todo el tiempo estas vinculaciones lógicas y los patrones, que busca cantidades, busca números. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la naturaleza somos nosotros. Nosotros somos los números, nosotros somos la Tierra, nosotros somos... Entonces, es el lenguaje del universo, pero nosotros somos el universo. Exacto. Somos los protagonistas. Bien. A ver, hola, bienvenida. Ahí de a poquito te vas a ir reconectando. Entonces, ella dice, las frecuencias son del 0 al 9, sí, sí. Acá las vamos a ver del 0 al 7, así como las notas musicales. Están, el 8 y el 9, pero están desde una mirada abstracta, ¿sí? Estos primeros 3, este triángulo que nosotros vemos acá, es importante que hoy se vacíen de todo lo que tienen en la memoria del pasado, ¿sí? Es como que son esas jarras con agua, que ahora nosotros vamos a ir, yo voy a agarrar la jarra, la voy a ir al baño, la voy a descargar en la pileta y voy a regresar, ¿sí? Es importante que hoy hagamos esto. ¿Por qué? Porque la lógica está antes que los símbolos.
está antes que los símbolos. Y si nosotros vemos a ese triángulo como un símbolo, eso nos va a hacer de telón para no ver la lógica, ¿sí? Es muy importante que hagamos esto. La mente lo que hace en una milésima de segundo es identificar un patrón y ponerle un símbolo, ¿sí? Ponerle, perdón, un significado, ¿sí? ¿Ustedes entienden la diferencia entre significado y significante? ¿Sí? Una palabra puede tener un significado que la van a encontrar en la Real Academia Española, pero significantes puede tener muchos significantes, ¿sí? Porque las palabras son polisémicas. Entonces, lo mismo va a pasar acá con los símbolos. Los símbolos son el significado, pero la lógica va a ser un significante. ¿Por qué? Porque nosotros le vamos a poder, así como los números, poner el significado que nosotros queramos, ¿sí? Es un triángulo y no es un triángulo. Para eso necesito ver la lógica previa, porque el triángulo es un patrón que nos gusta mucho a los humanos, ¿sí? Porque el círculo es un patrón que nos gusta mucho a los humanos y tenemos muchas construcciones con círculos, con triángulos, con rectángulos. ¿Por qué? Con cuadrados. ¿Por qué? ¿No? Cosas básicas que yo me doy cuenta con mis hijos, que yo aprendo mucho con ellos. Un día uno me dijo, mami, ¿qué son los números? ¿Qué son los números? ¡Wow! Me dejó, ¿no? Porque es algo que uno lo tiene tan natural, que después cuando te lo preguntan, es muy difícil explicar de manera lógica y de manera pura qué son los números. Y cuando él me hizo esa pregunta, ahí me doy cuenta que los números son instantes. Es el instante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y así, desdoblados. ¿Sí? Duplicados, multiplicados, que después viene la división para regresar de esa multiplicación. ¿Qué hago? Divido, ¿no? Las 4 operaciones básicas son maravillosas. Son maravillosas, ¿por qué? Porque está justamente la totalidad fraccionada en 4. El 1 más 1, el 1 por 1, pero después tengo que regresar. De nuevo ahí ven el movimiento divergente y convergente. ¿Sí? La suma, de alguna manera, vendría a ser, tiene los dos aspectos. La suma tiene los dos aspectos, divergente y convergente. ¿Sí? Porque agrego elementos. Es como un movimiento divergente. Tengo que salir para agregar, ¿no? Para ir a comprar cosas, para agregar elementos a mi heladera. Es un movimiento divergente. Pero también es una resta. ¿Por qué? Porque el verdulero ahora no tiene tantos elementos. ¿Sí? A él se le restaron y a mí se le sumaron. Entonces, la suma y la resta son una unidad. Igual que la multiplicación y que la división. Son una unidad. Pero nosotros los aprendemos por separado. ¿Sí? Bien. Entonces, el triángulo, yo digo, a ver, ¿por qué el triángulo? ¿Qué es lo primero que me viene con el triángulo cuando amplío mi perspectiva? Yo, a mí lo que me viene es de una empresa, la parte de arriba, la parte gerencial, que califica, dirige todo, y abajo está la parte operativa, que es la que realiza el trabajo. Arriba solamente se controla, y abajo es donde realmente se hace el trabajo. Bien, arriba se controla, abajo se hace el trabajo. Bien. Bien. A ver. Se utiliza para muchas cosas, porque de nuevo les voy a decir lo mismo que con los números. Nosotros podemos explicar cosas a través de la geometría y a través de los números. Pero ¿qué pasa?
no nos confundamos la lógica con la interpretación de la lógica, ¿sí? Quiero que separen, así como ella hizo este enlace de darse cuenta, aunque sea muy levemente, darse cuenta que una cosa es la interpretación que ella tiene, ¿sí? Por eso me doy cuenta que nació un día 5, porque el 5 es la lógica dentro de todo esto. Y la lógica es la que puede separar y unir. La lógica es la que se puede dar cuenta de que hay una adherencia a un patrón, ¿sí? Hay una adherencia a un patrón. Entonces, la pregunta es capciosa, porque yo les digo qué les representa o qué significa para ustedes, ¿sí? De alguna manera me van a responder lo que me respondieron, perfecto, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Démonos cuenta que hay una adherencia al significado y al significante, ¿sí? Hay una adherencia al patrón lógico y al símbolo, ¿sí? Entonces, el patrón lógico es una tríada. Una tríada que se puede ver en un montón de cosas, desde no sé, un trébol, ¿sí? Que está en la naturaleza, hasta, no sé, la forma de la nariz, ¿sí? Es un triángulo, ¿sí? Hay muchos triángulos como patrones, pero tenemos que aprender a identificar la lógica del contenido, separar el contenido del continente, ¿sí? El contenido es la interpretación y el continente es la lógica, el patrón lógico, ¿sí? ¿Para qué? Para que ustedes puedan tener mayor rango de comprensión de la realidad, ¿sí? Porque si no, la memoria asociativa se los va a llevar siempre hacia un solo lugar, Entonces no están realizando una eficiencia de la lógica matemática o de la geometría, si se quiere, que hay en todas las cosas. ¿Sí? ¿Se entiende? Vamos paso a paso, ¿sí? Paso a paso. Bien, entonces, La verdad que es mucha información. ¿es mucha información? Sí, pero por eso vamos a ir despacito. No es casual, o sea, nada es casual de lo que está pasando acá. Hoy es un día muy particular. Hace un año, un día como hoy, un 3 de noviembre, yo estaba dando un taller en Granada, España, ¿sí? De lógica del clan familiar y de antenas no vivas, en una situación en donde tiene una historia y un proceso cultural muy fuerte con la muerte esa zona, ¿sí? Y este 3, fíjense que vimos que tiene 3 lados, ya de por sí ya tiene 3 lados este triángulo, y Tucumán empieza con 3, 8, 1, ¿sí? Entonces, el Tucumán, la característica telefónica del Tucumán, que es, ¿sí? El área de comunicación, ¿sí? Lo vimos en la pantalla anterior. Anótenlo y después de a poquito van a ir haciendo los enlaces, ¿sí? Entonces ya tenemos una vinculación lógica con ese 3 que empieza la característica y este triángulo o esta trinidad o este patrón lógico. ¿Sí? Sincronía viene de sincronización. Sincro es sin tiempo, ¿sí? Vayamos siempre a lo más puro de la palabra. A lo más puro de la palabra. Sincronía, sincro es sin tiempo, es algo que se da simultáneamente así, en un instante, sin tiempo. Eso es sincrónico. Algo que, por ejemplo, está pasando en una velocidad muy inconsciente con todos los que estamos habitando el planeta Tierra. Tenemos una sincronización, algo más allá del tiempo. ¿Sí? Es lo que se quiere decir cuando uno dice cerrar una línea de sintonía entre dos personas, o
o bien dicho, exacto, ahí. Cuando te ves con alguien que hace mucho que no lo veías y a la mañana de repente pensaste en esa persona y después te la cruzás. Estamos con el 3, miren, hoy en día 3, empieza con 3 y ya van a ir viendo que vamos a estar mucho con el 3, mucho con el 3. Pero ¿qué pasa? Están todas las frecuencias aquí operando. Entonces, estas frecuencias tienen que ver con una ley física que es la ley del desdoblamiento de los tiempos. ¿Sí? Que es un físico francés llamado Jean-Pierre Garnier Mallet, que vino a la Argentina, estuve en una formación con él, porque me interesaba mucho esta teoría de física, me interesaba muchísimo. ¿Por qué? Porque a mí la materia que más me gustaba del secundario era física. Pero ¿qué pasa? Como me lo planteaba la escuela a mí, me lo planteaba dentro del tecnicismo de las cosas, ¿sí? Y yo me quería dedicar más a las humanidades. Entonces, no me cerraba y por eso no estudié física. ¿Sí? Entonces, cuando salí a estudiar psicología, porque era más o menos lo que se acercaba, digamos, cuando te hacen tratar de encajar, tenés que tratar de encajar en este cuadradito, fíjate cuál querés. Y bueno, no sé, me gustan todos, pero bueno, tengo más tendencia a las humanidades. Entonces, Garnier, de alguna manera, me reconecta con la física que yo intuía, la física del ser, de cada uno de nosotros. ¿Sí? La física que habló Alberto Rojo, en donde él dice Borges y la física cuántica. Yo digo, wow, se puede vincular con algo más entonces la física, no solamente con los aparatos. Genial, vamos por ahí. ¿Sí? Entonces ahí empezó todo mi desarrollo de vincular la física con las humanidades. Y Garnier, sincrónicamente, en una frecuencia muy aérea, porque es, wow, cuando suceden las cosas son así, Garnier saca esta teoría del desdoblamiento, en donde dice que nosotros estamos desdoblados. Tenemos una parte que es ondulatoria y una parte que es concreta. ¿Sí? Esto se ve muy bien por la dualidad onda-partícula. ¿Sí? Como todo esto tiene muchos rangos, y a mí me gusta mucho la educación desde este sentido de relacionar cosas más que de contenidos, ustedes tienen que ir anotando y después ir a internet y ir buscando con esas palabritas que yo les estoy dando acá. Entonces, les resuena, van y lo buscan y hacen su propia interpretación. ¿Sí? Bien. Entonces, Garnier muestra esta parte ondulatoria que de alguna manera también nos habíamos como desconectado un poco. ¿Sí? Porque pensemos que la ciencia y la religión en un momento se separaron y dijeron, bueno, yo me meto con una cosa, vos te metes con otra, no nos molestamos y así todos felices y contentos. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros recibimos como cultura, como herencia de la revolución científica, es esta gran separación entre la parte ondulatoria que todos tenemos y la materia. ¿Sí? En donde en algunas culturas lo material, el cuerpo, es algo pecaminoso o es lo mundano, y por otro lado tenemos lo sagrado. ¿Sí? Entonces, siempre esta división que a mí me generaba como un cierto ruidito, me hacía una cierta desconfianza. Bueno, con Garnier llegó el momento de unificar y de reconciliar perceptualmente a nuestra parte ondulatoria de nuestro cuerpo físico y biológico. ¿Sí? ¿qué sería la parte ondulatoria? Bien, ¿qué sería la parte ondulatoria? ¿Qué sería la parte ondulatoria? Bueno, diferentes culturas la han llamado alma, espíritu, vibración, frecuencia, todo lo que sos que no ves, pero que sí sos. ¿Sí? Que la humanidad, sin saber, le ha ido dando nombres. ¿Sí? Pero ¿qué pasó luego de la revolución científica?
Lo que pasó es que empezamos a utilizar esa parte ondulatoria para la tecnología, ¿sí? Porque nosotros, de alguna manera, quedó en ese aspecto religioso, espiritual, como que, listo, no nos molestamos. Por un lado, hago, no sé, construyo casas, soy ingeniero, y por el otro lado, los domingos voy a misa. Entonces, no se pelean aparentemente esas dos partes, ¿sí? Pero en algunas personas sí se pelean mucho, porque necesitan la unidad, ¿sí? Necesitamos, llega un punto que necesitamos la unidad, necesitamos poder dejar de tener este doble discurso, ¿no? Que antes se decía, ¿te acuerdan? Esta persona va a la iglesia y sale y hace otra cosa. ¿Por qué será? ¿No? Bueno, es por este doble discurso que tenemos, porque tenemos una línea de tiempo que va en la parte material y otra línea de tiempo que va en la parte espiritual. Entonces, hay un momento que quieren unirse, naturalmente quieren unirse, ¿sí? Y genera como una cierta, justamente esta doble identidad, genera como algo ambiguo, ¿sí? Como que soy, no soy, y mucha gente, la gente por ahí te dice, pero vos dijiste esta cosa, pero haces esta otra. Contradictorio, ¿sí? Exacto, bueno, exacto, bueno, pero esas siguen siendo formas de interpretar esta parte ondulatoria que como mi sentido es darles a ustedes la lógica para que ustedes después le puedan poner el nombre que ustedes quieran, hacer el ritual que ustedes quieran, pero ¿qué pasa? Ser autónomos de esa parte. ¿Sí? Hacerse cargo de esa parte, porque de alguna manera cuando yo lo nombro con el nombre que otro me dio, nosotros lo vimos muy bien esto en la colonización. Sí, todos teníamos rituales, pero ¿qué pasó cuando vino otro y me dijo, a eso ondulatorio ahora le tenés que poner tal nombre? Y se genera como un conflicto, que es un conflicto muy inconsciente que después uno se acostumbra, pasa el tiempo y uno no se da cuenta porque hay una cierta desarmonía en cómo yo voy a tocar mi instrumento. ¿Sí? Entonces, de esto se trata la lógica, reconectar con que cada uno después me pueda nombrar como quiera, pueda ser autónomo de esa parte ondulatoria. ¿Sí? Aparte que tiene un propósito físico. Un propósito muy físico, que no es místico, un propósito que tiene que ver con nuestra supervivencia. Tiene un propósito lógico, tener un aspecto ondulatorio. ¿Cuál es ese propósito lógico? Por ejemplo, vincular una tríada importante. ¿Qué tríada importante vincula la parte ondulatoria? Rapidito, así lo primero que se les puede llegar a venir. ¿Qué tríada importante vincula la parte ondulatoria desde el aspecto técnico del ser humano? Lo más técnico posible que se les va a ocurrir. En una palabra, o en dos, o en tres, pues son tres. Mente, cuerpo y alma. Bien, bien. Cuerpo físico, cerebro y emoción. Bien, ¿ven? Tríadas lógicas que funcionan juntas. No es una cosa con la otra, es una cosa y la otra. Como dice Alberto Rojo, no es que está separado, no es que se opongan, ¿sí? Cuando podemos ver la lógica, de alguna manera vamos a encontrar una vinculación entre lo que dice el otro y lo que digo yo. Porque el número 3 es el número 3, no se casa con nadie el número 3. No se casa con lo que digo yo y se divorcia con lo que dice el otro. No. Tiene ese propósito. Para eso está el número 3, para que lo puedas usar en todo su esplendor. ¿Sí? No en una sola cosa. No en Padre, Hijo, Espíritu Santo y listo, ya está. No. Hay muchas tríadas. Mente, cerebro y corazón, el doctor Hammer
nos muestra que sí, que cerebro y órgano están funcionando en tríadas, ¿sí? Madre, padre, hijo, otra tríada. Hay muchísimas tríadas. Necesitamos ser autónomos de esa capacidad lógica, ¿sí? Bien, pero la tríada que les voy a hablar, que es una tríada funcional, es la tríada de pasado, presente y futuro. ¿Sí? Pasado, presente y futuro son los que necesitamos vincular para nuestra vida permanentemente, porque ustedes ahora, por ejemplo, cuando dicen, bueno, voy a ir a un taller, ya saben lo que van a hacer medianamente cuando salgan del taller. ¿Sí? Entonces, para organizarse, necesitan permanentemente esta tríada de pasado, presente y futuro. ¿Sí? Pero este pasado, presente y futuro tiene, así como del 1 al 7, y en el 1 tiene una cuestión muy lineal, que es decir, ahora voy a hacer esto, ayer hice aquello, y mañana voy a hacer lo otro, y en el plano 1 estaría la agenda, y en la frecuencia 1 está la agenda, pero después tenemos todas las otras frecuencias también para vincular entre pasado, presente y futuro. ¿Sí? Entonces, cuando no podemos acceder de manera autónoma a esa parte ondulatoria, nosotros nos quedamos solamente con un aspecto de la tríada. Y no es solamente el pasado, el presente y el futuro, no es solamente la agenda y el reloj. No. Es mucho más amplio. Si nosotros vemos la lógica. Entonces, les voy a mostrar un videito que tiene que ver con esto de este desdoblamiento y esta mayor eficacia en la aplicación de los 3 tiempos. ¿Sí? Y como lo saben generalmente los científicos y lo sabe la industria, bueno, se utiliza para hacer una publicidad, en este caso. Tranquilo, soy vos en el futuro. Vengo a decirte 2 cosas muy importantes. La primera, los Belden se renovaron. En el futuro son mucho más ricos y frescos. Toma. Y la segunda, dame. Deja de tocar esto. No te vas a levantar una mina en tu vida. No te asustes, soy vos en el futuro. Vengo a decirte 2 cosas muy importantes. La primera, los Belden se renovaron. En el futuro son mucho más ricos y frescos. Y la segunda, no te encariñes con él. Te voy a dejar por otra. No, él no. ¿Qué dice esta loca?